¡Eres un inútil que no sabe usar un notebook! ¡Dame tus tarjetas ahora! Gritó Marcos delante de la mesa mientras yo apenas sostenía el viejo notebook entre mis manos y me quedé en silencio. No supe si el gesto fue peor que las palabras o si fue solo una continuación de esa costumbre nueva que agarró de verme como un estorbo y no como el hombre que era. El comedor estaba tibio, la luz dorada de León caía sobre la mesa y el reloj marcaba las 6. Pero todo parecía un poco más frío después de ese grito. Me limité a respirar despacio, evitando mirarle a los ojos, dejando que esa humillación se quedara flotando en el aire como una nube baja. Vi cómo Marcos clavaba la mirada en el notebook como si fuera basura y después la pasaba a mis tarjetas bancarias, ahí al lado de la taza con café recalentado. No entendía del todo las cosas online, por eso le había pedido ayuda para entrar al banco. Pero él revisaba la pantalla y de repente torcía el gesto, apretaba los labios, como si encontrar mis cuentas fuera ya una molestia que tenía que soportar. «Dame tus tarjetas ahora», soltó, esta vez sin miramientos, extendiendo la mano como si estuviera cobrando una deuda. Esa mano, la de mi propio hijo, esperando órdenes, me recordó cuando era niño y buscaba mi permiso para todo. Ahora, al contrario, parecía que el permiso era él quien me lo quitaba. Sentí una punzada en el pecho, agarré las tarjetas, dudé un momento y las puse despacio sobre la mesa, junto al notebook. Ni una palabra, ni una queja. Solo ese respirar manso que aprendí a usar desde que la vida empezó a pesar más en los hombros. Marcos revisaba nervioso su teléfono, recibía notificaciones de débitos y resoplaba como si cada movimiento fuera culpa mía. «Por eso no te dejo solo con estas cosas. Ya no puedes, papá», murmuró empujando el notebook hacia mí. Sentí el plástico áspero bajo mis dedos, ese aparato viejo que apenas usaba más allá de ver fotos antiguas de la familia. No supe si él entendía lo mucho que me costaba pedirle ayuda. Para él solo era otra carga más. En el fondo del comedor, Clara, mi nuera, doblaba servilletas y evitaba el conflicto. Su silencio era como un muro entre nosotros. Nadie más dijo nada, ni ella ni yo. El reloj antiguo dio la hora y Marcos, siempre impaciente, soltó el aire por la nariz, se levantó empujando la silla y se dirigió a la sala, marcando sus pasos en el piso de madera gastada. Yo me quedé viendo las sombras deformadas que la lámpara arrojaba sobre la mesa. Mientras me quedaba solo, el olor a café recalentado era más fuerte que nunca. Entre mis manos, el notebook parecía aún más pesado. Y miré las teclas gastadas una por una, como si en ese teclado se escondiera la respuesta para entender en qué momento cambiaron tanto las cosas. Recordé los días en los que todo pasaba por mis manos, cuando cada rincón de esa casa era solo mi responsabilidad. Ahora apenas podía sostener un aparato y pedir que me ayudaran a entrar a mi propia cuenta. «Ni siquiera sabes usar esto. Yo me hago cargo», repitió Marcos desde lejos, sin dar la cara. Me costó levantar la vista, pero seguí escuchando cada palabra, como si cada sílaba me pusiera más pequeño. Sentí mi edad en los huesos y hasta el pulso me pareció más lento, como si todo mi cuerpo entendiera que ese momento era otro límite cruzado. Apreté los labios y tragué saliva, asomándome apenas a la ventana del comedor. Afuera ya caía la tarde, el sol pintaba el cielo de naranja y las risas de unos niños llegaban desde la calle. El contraste me dolía. Mi mundo se hacía más pequeño, pero la vida allá afuera seguía tan grande e intocada como siempre. En la mesa, el notebook seguía ahí, mirando hacia ningún lado. Marcos volvió y de un golpe seco tomó el notebook de mis manos. «No sirve para nada, papá. Es pura basura. Ya deja de darme problemas con estas tonterías». Lo soltó sobre la mesa con un ruido hueco que me cimbró los dientes.
Me quedé mirándolo sin decir nada, sin armar un solo reproche, como quien guarda la última gota de dignidad en un vaso invisible. Él agarró mis tarjetas, las revisó con rapidez y dijo apenas en voz baja: «Yo lo manejo todo desde ahora, no te preocupes». Pero en su tono no había consuelo, solo cansancio e impaciencia. Lo vi guardar las tarjetas en su bolsillo y salir del comedor sin mirar atrás, llevándose gran parte de mi confianza en ese pequeño movimiento. Clara se acercó un poco, puso una mano tibia en mi hombro y murmuró: «¿Te sirvo más café, Julián?». Negué con la cabeza y, por primera vez en varios años, sentí que el silencio era demasiada compañía. El sonido de la puerta principal al cerrarse retumbó en las paredes. Me quedé escuchando el eco, inmóvil, las manos abiertas sobre la mesa, todavía temblorosas. El aire de la casa se hizo más frío, pese a la luz cálida de la lámpara. Vi el notebook tirado a un lado, con una pequeña mancha de café en la tapa. Algo dentro de mí se quebró lento, como una rama seca. La humillación de ese momento era una puntada aguda, pero por fuera solo vi mi sombra larga sobre el suelo y ni una lágrima se asomó. No sé cuánto rato me quedé así, pero las sombras se alargaron hasta tapar la mesa. Cuando al fin respiré hondo y alcé el notebook, sentí un peso diferente. Más que chatarra, era un testigo. Y entonces me prometí, sin decirlo en voz alta, que esa noche yo mismo buscaría qué hacer con ese aparato, aunque nadie en casa supiera, aunque nadie lo esperara. El silencio de la cocina se sentía espeso, apenas roto por el zumbido lejano del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Permanecí sentado, rodeado del aroma a café recalentado y el eco de las palabras de Marcos, que seguían doliendo como si hubiera sido hace un instante. Afuera ya era completamente de noche, y adentro solo mi respiración llenaba el espacio vacío. Me miré las manos, todavía temblaban, pequeñas huellas de mi dignidad aferrándose al viejo notebook sobre la mesa. Clara lavaba los platos en el fregadero, cuidando de no hacer ruido, como si así pudiera protegerme de la vergüenza. Sentí sus ojos sobre mí en varios momentos, pero nunca se atrevió a decir nada. Pasos rápidos en el pasillo anunciaron a Marcos saliendo. Escuché la llave girar fuerte y luego el portón cerrarse de golpe. El sonido quedó flotando, más pesado de lo normal, como si con ese portazo se sellara algo irremediable entre nosotros. No moví ni un músculo. Respiré hondo para no dejar escapar ni una palabra. Recordé a los 20 años, cuando nadie se marchaba de la casa sin avisarme, cuando yo era el centro de todo. Ahora, mi única certeza era ese cuaderno de teclas flojas, la taza de café frío y mi reflejo distorsionado en la ventana sinuosa sobre el fregadero. La vida de los otros seguía, pero yo estaba ahí, aislado en mi propia casa. Las luces del comedor lanzaban un brillo tibio sobre la mesa de madera, pero ni siquiera eso bastaba para evitar que el ambiente se sintiera helado. Alcé la mirada. Clara había terminado de lavar y pegó la espalda a la pared, como si quisiera volverse invisible. «¿Te preparo algo para cenar, Julián?», susurró. Negué suavemente, sin siquiera girar la cabeza. No tenía hambre. Solo quería entender en qué momento ser padre se había vuelto tan difícil. Mientras escuchaba los ruidos lejanos de León, no pude evitar repasar cada palabra de Marcos, cada gesto de impaciencia. Me dolía pensar que lo que hice alguna vez por él ahora regresaba convertido en desdén. Recordé cuando le enseñé a andar en bicicleta en este mismo patio. Cuánto coraje y paciencia invertí entonces. Ahora ese coraje debía usarlo para no gritar, para no quebrarme delante de mi propia familia. Sin pensar, deslicé los dedos sobre la tapa del notebook. Estaba manchado y sucio, pero no tenía el valor de tirarlo. Ese aparato era todo lo que me quedaba de control sobre mis cosas, aunque ya ninguno en casa pareciera notarlo. Lo abrí un poco,
solo para ver la pantalla negra reflejando mi cara cansada. Por un instante, pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién contarle sin sentir más vergüenza. Pasaron varios minutos en los que el único ruido era el clic ocasional del reloj. Clara se acercó y apoyó suavemente una mano en mi hombro. «¿Seguro que no necesitas nada, de verdad nada?», dijo. Le agradecí en voz baja, sabiendo que su pregunta real no era por comida, sino por consuelo. «Voy a estar bien», respondí, aunque ni yo me creía del todo esas palabras. Me levanté despacio, sintiendo el peso de los años y del día entero sobre los hombros. Agarré el notebook y lo atesoré contra mi pecho, como si en ese gesto pudiera rescatar algo de lo perdido. Fui hasta la sala con pasos lentos. La alfombra crujía bajo mis pies y cada pequeño sonido me confirmaba la soledad que había en casa. La puerta principal, recién cerrada, me pareció una frontera silenciosa entre lo que fui y lo que me quedaba por ser. No encendí la luz de la sala, preferí quedarme envuelto en penumbras. Me senté en mi sillón favorito y apoyé la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos un momento. Imaginé el futuro que Marcos planeaba para mí, ese en el que ni siquiera podría decidir sobre mi propio dinero. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo aplacó el calor del suéter que seguía usando desde la tarde. Pasé un largo rato ahí, aprovechando la quietud nocturna para ordenar mis pensamientos. Tenía miedo, sí, pero también sentí una chispa de firmeza asomando entre toda la inercia. No podía dejar que las cosas siguieran igual. Revisé mentalmente a quién podría confiar la revisión del notebook. No podía ser cualquiera. Necesitaba a alguien discreto y confiable. Cuando por fin logré relajar los hombros, me prometí a mí mismo que esa humillación se quedaría marcada, pero no sería el final. El portón seguía cerrado, la casa estaba en silencio absoluto, pero algo había cambiado dentro de mí. Me puse de pie. Decidí dejar el notebook sobre la mesa otra vez, pero esta vez con el propósito claro de revisarlo pronto. Con las luces apagadas y un último suspiro, caminé hacia la cocina y apagué la lámpara. Respiraba más tranquilo, aunque por dentro seguía doliendo. Esa noche, antes de dormir, repetí en silencio que ya no podía seguir así, y en cuanto amaneciera, algo tenía que cambiar en mi historia, aunque fuera en la más mínima decisión. Esa noche salí de casa con el viejo notebook bajo el brazo, la brisa de León apagando los últimos ecos de voces duras dentro de mi cabeza. Caminé por calles casi vacías, pasando frente a casas tranquilas con luces apagadas y jardines adormilados. Sentí cada paso como un pequeño desafío a la costumbre, como si el simple hecho de salir en ese momento fuera ya una pequeña rebelión contra la resignación. Apreté las manos sobre el aparato, sintiendo su peso frío contra mi pecho, tratando de convencerme de que todavía podía confiar en mi propio juicio. Llegué a la tiendita de la esquina y saludé con un gesto al joven que atendía. Todos ya conocían mi nombre por el barrio, y más de uno levantó la ceja al verme pasar tan tarde. No era común que anduviera a esas horas, pero necesitaba una solución distinta. Crucé la calle y doblé por la avenida hasta llegar al pequeño taller de Sergio, el técnico, que a veces arreglaba radios y teléfonos para las familias de la colonia. Su local tenía la luz blanca prendida y el olor a soldadura se escapaba por la endija bajo la puerta. Golpeé suavemente y escuché su voz rápida: «Adelante, don Julián». Entré y lo encontré agachado sobre una mesa cubierta de placas, destornilladores y cables que colgaban como raíces de un árbol metálico. Me saludó con respeto, con esa calidez discreta que muy pocos jóvenes tienen con los mayores. «¿Todo bien?», preguntó. Le di una sonrisa cansada y le expliqué que el notebook no encendía bien, que quería rescatar unas fotos antiguas. Sergio tomó el notebook con manos firmes, las uñas algo manchadas de grasa, y comenzó a revisarlo con curiosidad. Observó los puertos USB,
la carcasa rota y el teclado un poco flojo. «Vamos a ver si tiene arreglo», murmuró, conectando el aparato y esperando a que esa pantalla vieja diera algún signo de vida. Mientras tanto, el zumbido del neón llenaba la pequeña habitación y fuera solo se escuchaba el canto lejano de un grillo. El monitor encendió con esfuerzo y de inmediato apareció el escritorio desordenado de archivos. Sergio movió el ratón, atento, buscando la carpeta de imágenes que yo había intentado ver más de una vez sin éxito. Parecía una operación sencilla, pero en realidad mi corazón latía rápido, como si temiera que hasta ahí hubiera rastros de otro desprecio, otra herida tonta. Durante unos minutos flotamos en un silencio apenas interrumpido por el clic del mouse. Sergio revisaba una a una las carpetas, murmurando para sí y preguntándome de vez en cuando dónde estaban las fotos familiares. Noté cómo su expresión cambiaba levemente cuando pasaba por ciertas carpetas que nunca recordé haber puesto. «¿Esta carpeta la puso usted, don Julián?», preguntó, señalando una llamada plano B, apenas visible entre los documentos. Me acerqué todo lo posible, el corazón palpitando fuerte, y negué con la cabeza, sorprendido. Él dudó un instante y luego me pidió permiso para abrirla. Asentí en silencio y entre ambos nos inclinamos sobre la pantalla. Sergio revisó los archivos, con el ceño fruncido, describiendo nombres extraños y documentos que no tenían nada que ver con fotos o manuales del aparato. De pronto, dejó de moverse. «Permítame tantito, don Julián», murmuró, volviéndose más serio. Cerró la puerta del taller, bajó la voz y me hizo una seña para que me acercara más. Sentí la tensión multiplicarse en el aire, como si de repente lo que habíamos venido a buscar fuera mucho más grave que una simple colección de fotos perdidas. «Mire esto, por favor, pero que nadie más escuche ahora», susurró, sin apartar la vista de la pantalla. Me inclinó hacia el monitor y fue cuando lo vi. Mensajes y documentos con nombres y palabras que me resultaban familiares y ajenos al mismo tiempo. Se mencionaban transferencias, claves, cuentas. Al leer mi propio nombre y el de Marcos juntos en uno de esos archivos, el escalofrío subió por la espalda hasta la nuca. Era como asomarme a un cuarto oscuro donde alguien había estado tramando algo en mi contra. Sergio, cuidadoso, fue abriendo algunos correos y me mostró evidencias que yo nunca imaginé tener frente a ojos propios. Documentos ocultos, detalles de movimientos bancarios, una serie de comunicaciones en las que mi firma y nombre aparecían con otros datos que no recordaba haber autorizado. Su voz se volvió aún más suave. «Esto es delicado y muy importante. ¿Ha notado cosas raras con su dinero, don Julián?». Mi garganta se cerró y me costó responder. Solo asentí, sintiendo de repente el impulso de proteger lo poco que quedaba entero en mi vida. Vi en los ojos de Sergio la preocupación real, la decencia de quien entiende que la confianza se cuida en silencio, sin chismes ni escándalos. Empezó a hacer copias de los archivos, por seguridad, mientras yo me aferraba al respaldo de la silla para no flaquear. El tiempo pasaba despacio en ese taller, alumbrado por tubos fríos. Afuera, la noche era más negra y silenciosa que nunca. Observé cómo Sergio imprimía algunos de los documentos, separándolos en una carpeta nueva que me entregó con cautela. «Guarde esto bien, don Julián, y piense en cambiar todo lo que tenga de contraseñas y tarjetas. Aquí hay cosas que no deben esperar». Respiré hondo y agradecí en voz baja, sintiendo el peso de una verdad que no esperaba encontrar esa noche. Salí del taller con la carpeta en la mano, sin querer mirar atrás por un momento, escuchando los propios pasos sonar largos en la acera. El aire nocturno me pareció distinto. Esa noche comprendí que algo en mi vida había cambiado para siempre y que mañana todo sería diferente. El taller de Sergio se volvió un refugio silencioso en medio de la madrugada. Afuera, ni los perros ladraban.
Solo se escuchaba de vez en cuando el eco de algún carro lejano. Yo me senté en la vieja silla de plástico junto a la mesa de trabajo, estrechando la carpeta con los documentos impresos y el notebook todavía abierto frente a nosotros. Sentía el aire frío pegado a la nuca y mis manos temblaban apenas al hojear las impresiones frescas, con letras negras que parecían gritar secretos que nunca quise conocer. Sergio, paciente, se sentó a mi lado y me fue explicando, uno por uno, los mensajes y movimientos que aparecían en pantalla. No eran solo correos sueltos, había registros de transferencias programadas, solicitudes de cambio de clave bancaria y hasta conversaciones donde mi hijo Marcos le pedía a alguien más que le ayudara a vaciar mis cuentas. A cada línea que leía, sentía como si una parte de mi pecho se encogiera más. Era una traición fría y premeditada, grabada con palabras secas y digitales. En los mensajes también se mencionaba a Clara, mi nuera, con frases ambiguas sobre asegurar el futuro y cambiar las firmas lo antes posible. No quise creerlo al principio, me resistía a la idea de que todo fuera tan calculado, pero ahí estaban los nombres, los montos, las fechas. Incluso reconocí la manera de escribir de Marcos, ese tono imperativo que se colaba en sus instrucciones sin ningún respeto. Cada correo era un golpe sordo que me obligaba a mirar los ojos de la verdad. Por un momento sentí el impulso de romper todo, tirar el notebook y olvidarme del asunto. Pero Sergio me detuvo con una mano firme en el brazo, su voz calma, regresándome a la realidad. Don Julián, esto es grave. No puede dejarlo así. Mañana mismo debe cancelar todas sus tarjetas y hablar con el banco. No se confíe de nadie, ni siquiera de su familia más cercana. Sus palabras flotaron en el aire pesadas, y yo supe que tenía razón. Me quedé viendo el resplandor de la pantalla, repasando los detalles de las transferencias a cuentas que no reconocía. Recordé pequeños episodios. Aquel retiro no autorizado, una llamada extraña del banco, la vez que Marcos insistió en cambiarme la contraseña por mi seguridad. Todo cobraba sentido dolorosamente claro. En silencio, acomodé la carpeta sobre mis rodillas y apagué el notebook, notando el reflejo de mi propio cansancio en el vidrio negro del monitor. Sergio puso a mi disposición un pequeño folder donde guardé todos los documentos. Me recomendó también hacer una denuncia si me animaba, pero antes, dijo, era urgente bloquear todo movimiento y que ningún dato volviera a sus manos sin mi supervisión. Su seriedad me dio algo de valor, una certeza renovada de que no estaba solo del todo, aunque en ese taller solo fuéramos dos. Agradecí a Sergio con un apretón de manos fuerte, lo más digno que pude mostrarle en ese momento. Salí del taller con la carpeta bien sujeta contra el pecho y el notebook bajo el brazo, sintiendo la humedad de la madrugada y el sudor frío de la incertidumbre. Caminé despacio rumbo a casa. Cada paso un vaivén entre el miedo y la obligación de no dejarme vencer. En la esquina, bajo la luz anaranjada de un farol, respiré hondo, reuniendo el poco coraje que me quedaba. Entré en casa en puntillas, con todos durmiendo, y marché directo a mi cuarto. Allí, bajo la tenue lámpara de mesa, revisé otra vez los papeles y enumeré mentalmente todas las acciones que debía tomar. No dormí ni un minuto esa noche. Cada sombra, cada ruido del exterior despertaba en mí el temor de perder lo que aún era mío. Hasta la luz azul del router parpadeaba, recordándome el alcance invisible de lo digital. Mientras el reloj marcaba las 4 de la mañana, sentí una punzada en el pecho y me llevé la mano al corazón. Sabía bien distinguir entre fatiga normal y ese tipo de angustia, pero aún así retuve el dolor en silencio. No era momento de ceder. Debía ser fuerte, al menos hasta arreglar cada punto, cada clave, cada pequeño resquicio por donde la confianza se me había escapado.
Pensé en los años que me tomó hacer de mi casa ese refugio y en lo fácil que era perderlo todo con un par de clics ajenos. Miré mis manos, arrugadas, pero todavía capaces, y repetí un par de veces los nombres y contraseñas para no olvidarlos al día siguiente. Esa noche aprendí de golpe todas las lecciones que la vida no me había enseñado antes sobre la necesidad de desconfiar, incluso de los más cercanos. Cuando amaneció, apenas sentí el primer canto de los pájaros y los pasos de Clara por el pasillo. Guardé la carpeta y el notebook en un cajón bajo llave, cerrando con firmeza. No permitiría que me sorprendieran de nuevo. El cansancio era grande, pero el propósito pesaba más. Aquel día, mi dignidad ya no me permitiría mirar a otro lado. Al día siguiente, me levanté con el propósito bien claro, aunque hubiera dormido poco o nada. La luz del sol entraba tímida por la ventana, tiñendo la cocina de un amarillo suave que por fin me dio algo de alivio. Preparé café mientras escuchaba la ciudad despertar, los sonidos conocidos del barrio que tantas veces fueron mi aliento cotidiano. El notebook y la carpeta seguían en el cajón, seguros, pero mi cabeza no dejaba de repasar cada paso que debía dar ese día. Me serví el café, lo tomé de un trago corto y salí sin hacer mucho ruido para no cruzarme ni con Marcos ni con Clara. Caminé hasta la sucursal bancaria que quedaba a unas cuadras, con la carpeta bien apretada bajo el suéter y las tarjetas en los bolsillos. Sentía el pulso acelerado cada vez que repasaba los papeles y miraba las firmas, los montos, los avisos que nunca autoricé. Dejé que el aire frío de la mañana me despejara el rostro y enderecé los hombros, decidido a terminar con el abuso. En la ventanilla del banco, expliqué con voz baja que necesitaba cancelar todas mis tarjetas y revisar mis movimientos recientes. El joven del mostrador me miró sorprendido, pero enseguida asintió y empezó a realizar los trámites con diligencia. Mientras esperaba, saqué el bloc de notas y apunté el número de referencia, los nuevos PIN, cualquier detalle que me asegurara el control de mis cuentas de nuevo. Cada minuto en esa sala fría de banco parecía un paso más hacia el resguardo de mi propia vida. Cuando terminó el trámite, el empleado me hizo una advertencia en tono discreto. No confíe en nadie, ni en sus familiares con estas cosas. Si necesita ayuda, conozco un abogado que sabe manejar este tipo de casos. Esas palabras me hicieron mirar a sus ojos, y vi en ellos la seriedad de quien ha visto más de una traición similar. Le pedí el contacto del abogado, y lo anoté con mano firme en el papel. Al salir del banco, la luz matinal se sentía diferente. Respiré hondo, como si cada inspiración me quitara un poco del peso de la noche anterior. Miré mis nuevas tarjetas, revisé cada número, comprobando que ya no quedaba cabida para el engaño de antes. Caminé lentamente de regreso a casa, repasando en mi mente qué diría cuando Marcos preguntara por los accesos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía una ventaja, aunque fuera pequeña. Ya sentado en la mesa del comedor, abrí la carpeta y organicé los documentos impresos y los recibos nuevos, armando un expediente sencillo. Apoyé el bloc de notas a un costado y entrelacé los dedos, intentando calmar el temblor de las manos. Pensé en llamar al abogado de inmediato, pero preferí repasar una vez más los correos y documentos que Sergio me había entregado. Cada palabra leía era testimonio silencioso de que no estaba perdiendo la cabeza. El abuso estaba ahí, oculto, esperando una reacción. Un par de horas después, marqué el número del consultorio que el joven del banco me había dado. La secretaria atendió con voz amable y agendó una cita para el día siguiente temprano. Al colgar, sentí la extraña mezcla de ansiedad y alivio. Por fin tendría alguien más de mi lado para enfrentar la pared de dudas y trampas que mis propios parientes levantaron. El expediente quedó listo sobre la mesa, protegido solo por mi decisión de no ceder más. Miré el reloj
y comprobé que apenas eran las 11 de la mañana. El tiempo parecía estirarse. Revisé los bolsillos por última vez y guardé el nuevo bloque en la chaqueta. Las ganas de hablar con alguien me pesaban por dentro, pero no confiaba ni en Clara, ni en ningún otro conocido. La soledad era amarga, pero también era escudo. En ese instante prefería el silencio a una falsa compasión. Decidí salir al jardín trasero, dejando que el verde del pasto y la brisa me calmaran los nervios. Sentado en el banco de madera, repasé una y otra vez los detalles del plan de Marcos y la sensación de haber hecho por fin algo concreto. Vi a lo lejos a una vecina regar sus flores, saludó y me preguntó por mi salud. Le respondí con una sonrisa de compromiso. Nadie debía saber todavía lo que ocurría dentro de mi propia casa. Regresé al interior cuando sentí que el frío pegaba en los huesos. Me quedé de pie un momento frente al espejo del corredor, mirándome a los ojos. La imagen era la de un hombre cansado, pero todavía de pie. Una voluntad que ni la humillación ni el engaño habían podido tumbar del todo. Volví al comedor y revisé los papeles una vez más, asegurándome de que todo estuviera listo para el día siguiente. Por la tarde fui a la tiendita y aproveché para comprar una carpeta nueva y una pluma de tinta azul, pequeños detalles para que todo luciera en orden el día de la cita. La señorita del banco me había dicho: «Mañana a las 9 le espero con sus papeles». Esa frase seguía retumbando en mi mente, martillando la urgencia, pero también dándome pequeñas dosis de esperanza, como quien ve la luz al final de un cuarto estrecho. Esa noche me acosté temprano, sin cenar, repasé por última vez todos los documentos y los guardé en la carpeta. Me recosté mirando el techo oscuro, los latidos acompasados y pesados. Antes de dormir, apreté fuerte el bloc de notas y me prometí que, al día siguiente, nadie volvería a tocar lo que era mío sin mi permiso. Sabía bien que con la llegada del abogado, todo habría de empezar a cambiar. Esa mañana, temprano, crucé la ciudad con la carpeta apretada entre las manos y el bloc de notas en el bolsillo. El aire de León era fresco y la luz clara caía sobre las fachadas viejas del centro. Me detuve un instante frente a la puerta de la oficina del abogado, respirando hondo, convencido de que aquel paso era definitivo. Entré en silencio, saludando a la recepcionista y esperando a que mi nombre resonara en la sala. El despacho olía a papel limpio, madera encerada y café reciente. Una fila de carpetas se apilaba tras el escritorio sobrio donde el licenciado Mendoza me hizo pasar. Era un hombre de traje oscuro y gesto tranquilo, el tipo de personas que escucha sin juzgar enseguida. Le expliqué todo desde el principio, cada detalle, cada sospecha, y le mostré los documentos que Sergio había impreso para mí. El abogado revisó minucioso los papeles, deteniéndose especialmente en los correos y registros bancarios encontrados en el notebook. Su ceño apenas se frunció, pero dejaba claro que le preocupaba la dimensión del problema. Con esto, don Julián, hay pruebas suficientes como para frenar cualquier intento de abuso o despojo, dijo con voz baja. Me sentí aliviado, validado después de tantas semanas de angustia. Le pregunté si era conveniente enfrentarlos directamente. Mendoza negó con la cabeza y sugirió algo más elegante. Vamos a prepararles una sorpresa. Usted los convocará para firmar unos papeles, tal como ellos quieren, pero seré yo quien presente todas estas pruebas delante de todos. Cada palabra suya era precisa, meticulosa. El plan se tejía sobre la mesa, con la misma calma con que organizaba las carpetas y los clips de metal. Sacó del cajón un juego de documentos y una grabadora de voz, diseñando una estrategia donde el peso de la evidencia fuera imposible de negar. Aquí no se trata solo del dinero, sino de su dignidad y de poner límites claros para el futuro.
repitió mirándome a los ojos. Anoté en mi blog cada indicación, descubriendo que el miedo daba paso a un nerviosismo activo, casi tranquilizador. Preparamos cuidadosamente la invitación. Yo me encargaría de citar a Marcos y a Clara, con el pretexto de una firma importante relacionada al patrimonio familiar. Mendoza, por su parte, revisaría otra vez los archivos y tendría listo el expediente. Le agradecí su claridad y su delicadeza para no humillarme ni un instante, pues entendía que para un abuelo la vergüenza es peor que el daño material. Mientras escuchaba el sonido de las hojas y el suave tic del reloj de pared, percibí una sensación de control que hacía mucho no sentía. Mendoza habló de mantener testigos si era necesario. Incluso sugirió grabar el encuentro por seguridad. No quise ir tan lejos, pero acepté su consejo de no dudar ni un segundo de mi propia versión. Me mostró cómo debía manejar la cita, hablar poco, dejar que la inquietud hiciera su trabajo en Marcos y Clara. El silencio también les pesa, don Julián, susurró, y esa frase se me quedó clavada todo el día. Al salir de la oficina, los papeles nuevos y las copias impresas iban asegurados dentro de una carpeta rígida, presionando contra mi pecho como un escudo. En la esquina, el ruido de la ciudad me trajo de vuelta a la realidad. Crucé la avenida con paso lento, pensando en las veces que postergué conversaciones difíciles por miedo a romper la paz familiar. Ahora entendía que callar demasiado también era una forma de injusticia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Llegué a casa justo al caer la tarde. Guardé el notebook y la carpeta del abogado en el cajón más seguro de mi habitación. Clara preguntó si necesitaba algo, pero le respondí escueto. Hoy no, gracias. Mañana será un día largo. Ella bajó la cabeza y regresó a la cocina, sin sospechar nada de lo pactado para el día siguiente. Cené poco esa noche. Volví a leer los documentos una vez más y repasé mentalmente todo lo que Mendoza había dicho. Cada instrucción era un apoyo, cada línea legal, un pequeño paso de regreso a mi dignidad. No sentí miedo, solo cierta ansiedad por ver la reacción de quienes pensaban que nadie los descubriría, confiados en mi silencio de abuelo. Antes de dormir, me aseguré de tener todo listo para el encuentro. Apagué la luz y me quedé mirando la oscuridad en silencio. Esa preparación, ese plan bien afinado, era la mejor respuesta que podía darles. Por primera vez en mucho tiempo, descansé tranquilo, confiando en que ahora sí, nada volvería a pasarme sin que yo lo decidiera antes. Llamé a Marcos al mediodía, mi voz tan firme como pude, para invitarlo a la casa esa misma tarde. Le expliqué que había documentos importantes para firmar y que debía venir acompañado de Clara. Al teléfono, él pareció sorprendido, incluso incómodo, pero no preguntó mucho. Aceptó con prisa, casi impaciente, como si finalmente obtendría lo que siempre reclamaba. Colgué y me quedé mirando la carpeta, el bloc de notas y el notebook guardados en el cajón del mueble del comedor. El comedor estaba en orden, la mesa recién limpiada, el reloj marcando los minutos con su tic-tac incansable. Coloqué sobre la mesa unas tazas y un par de sobres cerrados, solo para dar la impresión de normalidad. El aire olía a café fresco, pero debajo de ese aroma se sentía la tensión, vibraba en cada objeto. El plan se iba edificando no con palabras, sino con gestos mínimos. Ajustar una silla, ubicar la carpeta debajo de un tapete del rincón, esconder el notebook lejos de miradas curiosas. Antes de que llegaran, el licenciado Mendoza tocó la puerta principal. Vestía su traje oscuro y cargaba una carpeta aún más gruesa que la mía. Entró en silencio y nos sentamos brevemente en la sala, hablando poco. Solo me recordó mantener la calma y dejar que las cosas se presentaran solas. Su presencia era tranquilizadora, como si supiera que en estos momentos la dignidad se juega en detalles.
Clara y Marcos llegaron puntuales. Ella entró con paso vacilante, él con el andar decidido de quien se siente ganador. Apenas cruzaron la puerta, el ambiente se hizo más denso. «¿Qué hay que firmar, papá?», dijo Marcos, sin tiempo para saludos ni preguntas. Sentí la mirada de Clara buscando respuestas en mi expresión, pero mantuve el rostro sereno y mi voz baja. «Todo está preparado, hijo. Falta poco». Los invité a sentarse y serví café, el ruido de las tazas contra la loza llenando el silencio incómodo. Por un momento, nadie habló. Se notaba en el aire el choque entre la expectativa de ellos y mi incertidumbre antigua. Mendoza aprovechó la pausa y se presentó como amigo de la familia, solo un testigo para ayudar con los trámites. Nadie sospechó nada, aunque percibí un leve desconcierto en Marcos, sus ojos mirando de reojo la carpeta. La conversación se desarrolló en frases cortas, nerviosas. Marcos preguntaba una y otra vez si todo estaba en orden, si los papeles eran los de la procuración que tanto pedía. «Hoy sí vamos a resolver todo, hijo», le respondí, evitando dar detalles. Clara apretaba suavemente el asa de su bolso, los nudillos blancos, y solo asentía sin decir nada. Cada gesto suyo era como una confesión silenciosa. Yo apenas escuchaba el resto. Mi atención estaba centrada en la carpeta bajo el tapete y el notebook guardado, conscientes de su peso real. Mendoza, con su calma de abogado de años, hacía preguntas generales sobre nuestra familia, sobre la confianza, sobre cómo se toman las grandes decisiones cuando uno ya no puede solo. Sus palabras eran simples, pero cada una tejía una red más tensa sobre la mesa. El reloj marcaba la hora puntual. Tomé aire y saqué la carpeta de debajo del tapete, colocándola con suavidad sobre la mesa. Vi los ojos de Marcos abrirse expectantes y los de Clara llenarse de inquietud. «Antes de firmar, quiero que escuchen algo importante», dije, abriendo despacio el broche de la carpeta sin levantar todavía los documentos. Mendoza asintió elegante, sin apuro, y la tensión creció un grado más. Por un segundo, el silencio fue total. Después, el abogado aclaró la garganta y sacó también su carpeta, apoyando los papeles frente a todos. «Hay detalles que debemos revisar antes de cualquier firma», comentó, su tono cordial pero firme. Clara movió la taza, el café tembló y una gota cayó sobre el mantel. Nadie se atrevió a hablar, cada cual esperando la próxima revelación. Las sillas crujieron al acercarse. Marcos, impaciente, volvió a preguntar: «¿Y dónde están los papeles para que firme?». Noté que ahora su voz sonaba menos segura y, aunque quiso mantener la compostura, su pierna temblaba bajo la mesa. Me limité a observarlo, guardando silencio, dejando que el tiempo jugara a mi favor y que el abogado manejara la escena con su habitual temple. Se sentía en cada movimiento el choque de dos fuerzas: la prisa apremiante de Marcos y la serenidad calculada del abogado. Clara, por su parte, parecía hacerse más pequeña en su asiento, sus ojos huidizos y la respiración cada vez más corta. El café se enfriaba en las tazas, pero nadie lo bebía. Solo el sonido lejano de una campana en la calle interrumpía de vez en cuando la tensión del salón. Sabía que todo estaba a punto de cambiar. Lo que había esperado durante tantos días, la verdad que aguardaba su momento, estaba por salir a la luz. Me recargué en el respaldo de la silla, mis dedos firmes sobre la carpeta, y supe que el siguiente paso ya no dependía de ellos, sino de la evidencia que estaba listo para poner sobre la mesa. El silencio en la sala se volvió casi insoportable cuando el abogado abrió su carpeta y deslizó sobre la mesa los primeros papeles impresos. Sus manos se movían con lentitud, en contraste total con la mirada impaciente de Marcos y la inquietud de Clara, que jugaba nerviosa con la servilleta. Mendoza aclaró la garganta y me miró fugazmente.
como pidiendo mi consentimiento, antes de empezar a leer en voz alta los primeros fragmentos de los correos encontrados en el notebook. Las palabras llenaron el aire, recias, nítidas. Se escucharon nombres, cifras, instrucciones para transferencias y mensajes que, aún sin decir explícitamente sus intenciones, dejaban claro el plan de Marcos para apoderarse de mis cuentas. Cada palabra leída era como un golpe en la mesa, insoslayable. Sentí la sangre martillando en los oídos, pero conservé la postura y miré de frente, sin temblar. Marcos, al principio, intentó mantener la compostura. Fruncía el ceño y balbuceaba excusas, diciendo que eso debía ser un malentendido, que todo se trataba de una preparación para protegerme de cualquier accidente. Sin embargo, sus manos delataban su nerviosismo. Una gota de sudor cruzó su frente cuando Mendoza mostró los registros firmados, las fechas y los mensajes donde él pedía cambiar claves a mi nombre. Clara rompió el mutismo con un sollozo breve. Intentó decir que no sabía nada, pero los papeles seguían ahí, organizados cada uno con un detalle nuevo. Mensajes firmados, recibos de movimientos extraños, instrucciones directas sobre mis tarjetas y cuentas. Mendoza siguió con voz pausada, asegurándose de que no quedara un solo cabo suelto. Sentí a Clara encogerse en la silla, la cara hundida entre las manos. El abogado hizo una pausa y encendió el notebook delante de todos. Mostró archivos, imágenes de los correos, capturas de pantalla. La luz azulada de la pantalla caía directamente sobre el rostro de Marcos, resaltando la palidez que le iba dominando. «Aquí está todo, hijo. Así planeabas engañarme», dije por fin, mi voz suave pero cortante como un hilo tenso. Nadie dijo nada de inmediato. El peso de la evidencia era demasiado claro. Marcos apretó los puños sobre la mesa y alzó la voz para negar todo. «Esto no es cierto, es mentira. Alguien tuvo que haber manipulado mi computadora, papá». Su desesperación era evidente. Sus palabras se atragantaban y su rostro ya no ocultaba la incredulidad ni el miedo. Clara murmuraba entre lágrimas que solo querían ayudarme, pero ni siquiera ella podía creer su mentira en voz alta. Mendoza guardó una breve pausa y dejó, por fin, que el silencio se apoderara del salón. Después miró a Marcos directo a los ojos. «Si sigue así, procederemos legalmente. Hay pruebas suficientes y testigos. Lo mejor que puede hacer es reconocer lo que intentó y no escalar el problema». Ese tono grave hizo que todo se hundiera un poco más en la realidad. Por fin, el poder había cambiado de manos. Me quedé mirando a Marcos, ese hijo que alguna vez fue la alegría de la casa y ahora no podía sostener mi mirada. Clara rompió a llorar y se cubrió el rostro con las manos. Sentí por un instante el impulso de levantarme y abrazarla, pero contuve el gesto. La dignidad también exige distancia en la justicia. El abogado me tocó el codo con firmeza, asintiendo silencioso, asegurando con ese gesto que no estaba solo. La tensión era tal que ni el ruido de la calle se filtraba a través de la ventana. El notebook seguía encendido, detenido en la pantalla donde los archivos hablaban por sí solos. Vi la expresión devastada en el rostro de Marcos cuando entendió que todo lo planeado se le había escapado. No había marcha atrás, ni excusas posibles. Tras un turno largo de miradas y quietud, el abogado indicó los documentos que habría que firmar para dejar constancia de lo ocurrido y evitar cualquier represalia futura. «Esto cierra el capítulo, pero también marca el límite», dijo en voz baja, mostrando a Marcos y Clara donde debían estampar su firma. Ninguno protestó. Con manos temblorosas tomaron la pluma y firmaron donde se les indicó. Recogí la carpeta, cerré lentamente el notebook y respiré profundo, como quien recoge los últimos fragmentos de un largo tormento. En ese instante, la casa recobró una calma extraña, como si por fin se hubiese despejado una tormenta antigua.
Me quedé en ese silencio, sintiendo que la verdad, aunque dolorosa, pesa menos que la duda o la humillación oculta. Sin decir palabra, observé cómo Marcos miraba a Clara, buscando apoyo, pero ella solo bajó la cabeza. El abogado guardó las pruebas y me dio una palmada en el hombro. Nadie lo esperaba, pero ahí, en ese silencio, terminé de recuperar mi dignidad frente a todo lo que alguna vez fue mi familia. La mañana siguiente, la oficina del licenciado Mendoza recibía una luz clara y tranquila, filtrándose por las ventanas altas y llenando de serenidad la mesa de madera pulida. Llegué temprano, todavía con la carpeta bajo el brazo y una seguridad distinta en la mirada. El traje oscuro del abogado contrastaba con mi suéter azul y mis manos algo menos temblorosas. Saludé a Mendoza y nos sentamos, listos para cerrar el círculo de toda esta historia que había carcomido mi paz durante tantos días. Marcos y Clara llegaron juntos, el rostro de ambos tenso y cansado. Apenas cruzaron la puerta, percibí el nerviosismo en sus gestos. Clara apenas levantó los ojos y Marcos apretaba un sobre con fuerza, como si pudiera aferrarse aún a alguna esperanza. Nos acomodamos todos alrededor del escritorio, la carpeta de pruebas en el centro y un par de plumas nuevas esperándonos a cada uno. Mendoza empezó el encuentro explicando los términos del acuerdo. Marcos debía comprometerse a no interferir nunca más en mis cuentas ni gestiones bancarias, firmando un documento que lo limitaba legal y moralmente. Clara se mantuvo en silencio mientras él leía punto por punto el papel, mascullando para sí, pero sin encontrar argumento que refutara la situación. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, dueño de mis decisiones. Con voz suave, el abogado me pasó el documento para revisar la firma. Lo tomé con manos firmes y lo leí con calma, saboreando cada línea. Esta vez, la firma es mía, dije, estampando mi nombre con trazo firme, dejando claro que a partir de ese momento, lo perdido regresaba, aunque fuera solo en dignidad. Marcos tomó la pluma después de mí, sin mirarme, la movió rápido, como queriendo terminar cuanto antes. Al terminar la firma, Clara me miró con ojos enrojecidos. Se acercó despacio y en voz baja soltó, con una sinceridad que nunca había escuchado: «Perdón, papá. No supe cómo detener todo esto». Sentí el peso de sus palabras, pero elegí no responder. No por rencor, sino por entender que hay silencios que enseñan más que cualquier sermón. La dignidad también sabe cuándo callar. El abogado recogió los papeles y rompió frente a todos los recibos y documentos antiguos con los que alguna vez intentaron manipular mis cuentas. Vi cómo los trozos iban a parar a la papelera, un gesto simple pero cargado de significado. Los intentos de abuso se hacían trizas, lo nuevo empezaba. Mendoza asintió con aprobación, su pequeño gesto dándome la certeza de que el cierre era real. Clara se mantuvo cerca, pero Marcos se levantó antes de tiempo. Guardó sus cosas, evitó mi mirada y salió de la oficina sin despedirse, su figura encorvada disolviéndose en el pasillo. Lo vi alejarse con una mezcla de tristeza y alivio. Aunque fuera mi hijo, esta distancia era la única protección que teníamos ambos para sanar. Ninguno de los dos sabía cómo recomenzar, pero la reparación ya estaba hecha. Permanecí sentado por un rato, el pulso lento, la mente clara. El abogado dio por terminado el asunto y me preguntó si necesitaba algo más. Negué con la cabeza. En ese momento solo quería volver a casa, respirar mi propio espacio, tomarme un café tranquilo y sentir el silencio liviano, no ese que duele, sino el que consuela después de una batalla larga. Al salir de la oficina, el aire de León me recibió con nuevos bríos. El sol pegaba tibio sobre mi cara, las calles bullían a lo lejos, y yo sentí de nuevo esa libertad antigua de andar por donde quisiera, sin miedo ni culpas. Caminé despacio hacia la plaza.
viendo cómo la ciudad seguía en marcha, como si la vida me diera la bienvenida una vez más ligero, más entero. De vuelta en casa, me tomé el tiempo para guardar todos los documentos nuevos en un cajón propio. Saqué el viejo notebook, lo observé un instante y lo cerré con delicadeza. Ese aparato había sido prueba y testigo, pero ya no era un peligro, sino un recordatorio de que incluso lo más frágil puede protegernos si sabemos mirarlo a tiempo. Sonreí para mis adentros, dejando que el peso se disipara al fin. Desde la ventana vi el patio verde y sentí un suspiro de paz. Pensé en mi nombre estampado en ese papel, en la promesa escrita de que nadie más volvería a decidir por mí. Por encima de todo, comprendí que la dignidad no la concede la edad ni los hijos, sino el coraje de poner límites con respeto. Me quedé ahí, sentado junto al escritorio todavía iluminado, observando cómo la luz de media mañana caía sobre mis manos. Escuché la puerta del pasillo cerrarse despacio tras Marcos y supe que cada quien tendría que buscar su propio camino después de esto. La reparación, silenciosa pero firme, se había cumplido, y yo, por fin, podía decir que me pertenecía a mí mismo otra vez. Esa tarde, después de volver a casa, me senté en el banco de madera del jardín trasero, bajo la sombra fresca del árbol que sembré hace décadas. El aire olía a pasto recién cortado y flores silvestres. Me llevé el notebook conmigo, apoyándolo sobre las piernas, ya sin temor, solo como un testigo de todo lo que había atravesado. Escuché el canto de los ruiseñores y dejé que el silencio envolviera cada rincón de mi mente cansada. Por fin, mi respiro no necesitaba esconder amargura. Observé el brillo suave del sol sobre el teclado del notebook. Cada marca, cada rasguño, era ahora señal de resistencia, de un tiempo lento pero seguro. Apoyé las manos abiertas y sentí el pulso calmo de mi sangre, distinto al temblor de días recientes. Repasé en la memoria los acontecimientos, sin rencor, solo entendiendo que la vejez también enseña a encontrar poder en la quietud. Sonreí, breve, al recordar todo lo que callé y todo lo que finalmente pude poner en palabras. El café de la tarde tenía otro sabor. No era solo un ritual, sino un pequeño lujo reconquistado. Me permití mirar al cielo y agradecer por ese instante sencillo, tan lejos del bullicio de discusiones y reclamos. Oí a lo lejos las voces de los niños jugando en la calle y pensé, por primera vez en mucho tiempo, que recuperar la calma no siempre es cuestión de pelear, sino a veces de saber cuándo hablar y cuándo callar. Respiré profundo, dejando que el oxígeno me llenara de paciencia. No necesitaba que nadie más aprobara mis decisiones ni mis silencios. Si hay algo que aprendí en estos días es que no importa cuántos años lleves encima, siempre puedes poner un límite cuando la dignidad lo exige. El respeto no se exige con gritos, se demuestra en los hechos, en la firmeza silenciosa de quien no se rinde. Me levanté del banco, el notebook todavía en mis manos, y caminé por el jardín, observando las hojas brillar bajo la luz de la tarde. Recordé el rostro de Marcos, su derrota, su miedo, pero también aquel niño que algún día creyó que yo era invencible. No pude evitar desearle fuerza para encontrar su propio camino sin lastimar a nadie más. La herida que deja un hijo duele, pero también enseña a sanar desde adentro. En la cocina, Clara y yo compartimos una cena silenciosa. Ella apenas levantó la cabeza, pero nuestros ojos se encontraron y supe que el perdón puede nacer en un simple gesto, sin palabras, solo con presencia. El dolor no desaparece de un día para otro, pero cada quien elige cómo cicatrizar. Y ambos, desde nuestro lugar, dimos ese pequeño paso hacia adelante. Más tarde, guardé la carpeta con los nuevos documentos en el cajón de los recuerdos importantes. Cerré el notebook
y lo acomodé en la repisa más alta, no como advertencia, sino como recordatorio de que incluso los objetos tienen memoria. Me volví a preguntar en voz baja si habría algo que cambiaría de este camino, pero comprendí que tal vez la lección estaba justo en aceptar el proceso y no buscar atajos para evitar la incomodidad. En la sala, la luz del atardecer bañaba el piso, y yo sentí el alivio manso de quien se despoja de una carga. Me recosté en el sillón, escuchando a lo lejos el murmullo de la ciudad, contento de no tener prisa ni culpa. Cerré los ojos por un rato y dejé que el sosiego reposara en mis hombros, suficiente para confiar, al menos por hoy, en que todo estaba bien. Antes de dormir, salí de nuevo al jardín y me quedé de pie bajo la luz tenue. Miré las estrellas, aunque pocas se dejaban ver, y recordé las palabras de mi padre sobre la necesidad de dejar huella sin pisar la dignidad de otros. Pensé que es mejor caminar despacio, pero con los pies firmes, y extender la mano cuando se pueda, incluso si el mundo parece dar la espalda. La noche se instaló por fin, silenciosa y amable. El canto de los grillos y el fresco en los brazos me recordaron que la vida sigue, incluso después de muchas derrotas. Volví a repetir en silencio esas frases simples que me sostuvieron. A veces, el silencio es la mejor respuesta, y a veces la justicia llega sin que nadie la espere. Sonreí levemente, agradecido por los pequeños milagros de un día cualquiera. La luz, la familia silenciosa, el propio coraje. Me pregunté, mientras cerraba la puerta tras de mí, si otros abuelos estarían ahora mismo atravesando desafíos parecidos. Y deseé de corazón que encuentren la fuerza para no claudicar, para reclamar lo suyo con la misma dignidad con que uno enciende la lámpara al caer la noche. ¿Tú qué harías en mi lugar? Tal vez mi historia no sea tan distinta a la de muchos. Quizá no haya recetas, pero sí hay momentos que exigen silencio y momentos que exigen acción. Gracias por escuchar mi relato. Si tienes algo para compartir, te invito a dejar tu voz, aquí, en el rincón de quienes no callan cuando importa. Gracias por acompañarme hasta aquí, de corazón. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo, activar la campanita y compartir este video con quien creas que lo necesita. Cuéntame en los comentarios si pasaste por algo parecido. Siempre leo con atención y respeto. Todos los días compartimos una nueva historia real para reflexionar juntos. Hoy me quedo pensando en cuidar los límites con respeto y en cómo un notebook también puede guardar la verdad y la dignidad de una familia. Gracias por estar aquí. Siempre hay tiempo para la dignidad.